Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Mesa de los Investigadores. Esto es el Café Científico. Ya sabéis que habitualmente no estamos aquí, habitualmente estamos en el Café de las Artes, pero bueno, como es tradición, la primera edición siempre la hacemos aquí en el Centro Botín, en el anfiteatro. El año pasado estuvimos otros presentándolo. Este año ha venido Jesús Marco desde Madrid, donde tiene ahora un cargo de alta responsabilidad que nos contará luego en qué consiste. Jesús Marco, que está aquí a mi derecha, él es investigador del IZCA. Hola, propongo dar una vuelta. Tengo aquí un largo currículum de Jesús, pero me ha dicho que no lo cuente, porque lo va a contar él. Así que sin más dilación, le damos un aplauso a Jesús Marco de Lucas y él nos va a contar el Café Científico. Sube. ¿Se puede mover o no? ¿Se puede sacar? Vale. Buenas tardes o buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este Café Científico, a la Unidad de Cultura Científica del IZCA y a la Universidad que organizan los investigadores, que creo que es un evento importante que está teniendo hoy muchas actividades por toda la ciudad. O sea que después de que hablemos un rato aquí en el café, podéis ir y ver en la Plaza Porticada más actividades. Bueno, como ha dicho Jonathan, yo trabajo en el Instituto de Física de Cantabria, que es un centro entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Cantabria. Y yo soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y me permitiréis un minuto o dos comentando lo que hace el Consejo, puesto que ahora estoy allí en Madrid de vicepresidente de investigación del Consejo. Y quiero que sepáis, a todos los jóvenes, que hay unos cuantos, que a pesar de las dificultades, en España se hace muy buena ciencia y hay muchas posibilidades para todos vosotros. Ahora mismo el Consejo Superior tiene 120 centros de investigación en toda España. Aquí en Cantabria, como sabéis, hay dos: el Instituto de Biomedicina y Biotecnología, que está en el Parque Científico Tecnológico, y el Instituto de Física de Cantabria, que es donde yo trabajaba hasta el año pasado. Y que son, como estos centros, tenemos 120 en toda España trabajando en todo tipo de materias de investigación. Aquí se trabaja en física básica, astrofísica, en el IBTEC en biomedicina, biotecnología, pero por poneros un ejemplo, esta misma semana, el martes, estuve en el Centro Nacional de Biotecnología y estuvimos con un premio Nobel viendo cómo investigar mejor la estructura a nivel de la molécula de las células. Y vamos a instalar un criomicroscopio que vale 8 millones de euros para poder congelar esas moléculas que están en las células y estudiar los mecanismos por los que, por ejemplo, pasan los portadores, en algunos casos, de células cancerosas. No es exactamente así, pero bueno. O el Alzheimer, ¿vale? Tenemos otros centros que hacen investigación, por ejemplo, en materiales. En Madrid, el Centro de Materiales; en Barcelona, el Centro de Materiales también; el Centro de Nanotecnología. Allí, por ejemplo, se está trabajando ahora en aplicaciones del grafeno, que lo habréis oído hablar. Es un material muy novedoso, que es una placa unidimensional, como si fuera plana, y con la que se está haciendo nuevas aplicaciones. Tenemos centros también que trabajan en cosas que quizás os sorprendan, como arqueología. Hay yacimientos en Egipto que se están ahora revisando, que llevan ya varios años de campaña, o en Roma, y tenemos investigadores, en este caso formados en humanidades, que trabajan en ello. O otros centros que también habéis oído hablar, como por ejemplo la Estación Biológica de Doñana, que trabaja en preservar la biodiversidad, entender la evolución de las especies, las condiciones necesarias, el impacto del cambio climático. También tenemos aquí muy buenos especialistas en Santander. Bueno, yo estoy muy orgulloso de trabajar en el Consejo, y sí que os digo que el Consejo, que es la novena institución a nivel mundial en producción científica, para que seáis conscientes de que en España se hace ciencia, no solo en el Consejo, también en las universidades y en centros de investigación, otros centros, ofrece muchas posibilidades, y especialmente para los jóvenes. Estamos intentando captar, cuantos más jóvenes tengan interés por la ciencia, captarlos para hacer la tesis y luego trabajar como científicos. ¿De acuerdo? Es el primer mensaje que os quería dar, con la chaqueta de vicepresidente del Consejo. Pero ahora me quito la chaqueta y ya voy a hablar voy a dar esta charlita, como diría mi amigo el decano de la facultad, porque no es una charla, digamos, dura de ciencia. Es una charla un poco filosófica por un lado, tiene una componente científica, como veréis, pero sobre todo
y especialmente para los jóvenes, para que penséis en todo lo que se nos viene encima, en cierto modo, y cómo debemos de reaccionar. Bueno, el título de la charla que voy a dar es Máquinas que hacen ciencia. Y la razón de este título viene de hace unos 3 años, cuando yo di una charla en Bruselas. Me invitaron de la comisión a decir por dónde van a ir los tiros en computación, en general. Y una de las reflexiones que salió allí, que yo hice, fue el hecho de que tenemos un problema intrínseco a nuestros cerebros, que es que no podemos conectarlos entre sí, ¿de acuerdo? Si queremos conectar el cerebro de una persona con el de otra, no sabemos cómo hacerlo, ni tenemos ahora mismo ninguna idea. Mientras que cuando usamos computadores, y es una de las especialidades en las que trabajamos en el IFCA, sí sabemos conectar computadores entre sí. Incluso aunque haya un computador aquí y otro en Cracovia, los conectamos y son capaces de trabajar juntos. Llevamos haciendo eso muchos años, ¿vale? ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues cuando uno conecta computadores entre sí, incluso cientos de computadores, es capaz de hacer cosas más complicadas, tareas más difíciles. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo en ciencia, que es un problema muy grave, en mi opinión, es que hay un cierto estancamiento en cuanto a la complejidad de los problemas básicos que somos capaces de resolver. Teresa, que está ahí sentada, y que seguro que no está de acuerdo conmigo, en que ahora mismo, en áreas como la física de partículas, tenemos que dar un salto intelectual, modelos más complejos, y no es evidente que lo podamos hacer, porque el cerebro humano es posible que tenga un límite. Que lo tiene, de hecho, físicamente. Pero, además, si ponemos a trabajar un equipo de 10 científicos juntos, no es lo mismo que trabaje un solo científico con un cerebro 10 veces más potente, ¿de acuerdo? Mientras que en los computadores, básicamente, sí que sucede esto, ¿vale? Entonces, el primer problema por el que me vino la idea de dar esta charla es ese. El hecho de que si las máquinas hicieran ciencia, podríamos progresar en ciencia casi indefinidamente. Podríamos conectar miles de ordenadores, como se conectan hoy en la nube, en cierto modo, y ampliar mucho la capacidad de hacer ciencia, ¿vale? Bueno, esto parece un poco así, como poco concreto, ¿no? Bueno, lo que tenéis que saber es que además hace aproximadamente 5 o 6 años hubo una revolución en el modo de hacer cálculos con los computadores. Y es lo que habréis oído hablar, que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning. Y en ese momento se vino a medio confirmar que la hipótesis que había de que cuando uno hace con los computadores algo parecido a lo que hace el cerebro, con nuestras neuronas, algo parecido, parece como que las máquinas aprenden a hacer cosas que hasta entonces eran humanas. Creo que fue en abril cuando Lara, que no sé si está aquí o no, bueno, os dio una charla en el Café Científico indicando el poder de estas técnicas de Deep Learning. Y os voy a poner un ejemplo. Además está aquí mi hermano, que es radiólogo, y podrá confirmarlo o desmentirlo. Hoy en día, si uno saca una fotografía de un melanoma y la quiere informar, en muchos casos una máquina puede darte un, no diagnóstico, pero sí una clasificación bastante cercana a la que te puede dar el especialista. En el IFCA hicimos hace ya cerca de un año la prueba con imágenes de plantas, ¿vale? En el móvil, hicimos una aplicación para móvil que lo que hace es, cuando sacas una foto con el móvil de una planta, la envía a nuestra nube, y allí, con estas técnicas, la aplicación identifica qué planta es, qué especie es, ¿vale? Y la sorpresa fue que en una sola tarde, en 20 minutos, cuando conectamos esto a la base de datos de expertos en plantas, aficionados, de toda España, nuestra aplicación, la red neuronal esta, se transformó en la primera experta. Y luego nos echaron de la aplicación porque se dieron cuenta de que no era un humano, sino que era una máquina, ¿vale? Entonces, este punto del deep learning, del aprendizaje profundo, no es el que quiero contar hoy, sino que lo uso para que veáis la capacidad que tienen las máquinas hoy en día, o que pensamos que van a tener, para ser capaces de reproducir el comportamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, no nos olvidemos, es una máquina extremadamente compleja y a día de hoy es probablemente el mejor computador del mundo. ¿Por qué? Quizás no sea el más potente en cálculos numéricos, pero sí lo es para hacer cosas muy complejas y muy buenas. Sabe allí nuestro decano, que es el que me ha dicho que estoy dando una charlita, como puedes ver.
Bueno, entonces, el punto es que si somos capaces de, hasta cierto punto, hacer algo parecido a lo que hace nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Ahora mismo los computadores los estamos programando nosotros, pero nuestro cerebro no lo hemos programado nosotros, sino que se ha, en cierto modo, autoprogramado, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis de que nuestros cerebros, de que las máquinas se puedan autoprogramar y tener, por tanto, una inteligencia parecida a nuestro cerebro, está ahí y es bien conocida, ¿vale? Sobre esto hay mucha polémica y nadie tiene claro si esto va a suceder en 5 años, en 50 años, pero todo el mundo tiene claro que va a suceder, que en un momento dado la capacidad de computación de las máquinas, sean del tipo que tenemos hoy con electrónica o sean de otro tipo, que si alguien me pregunta luego lo podemos contar, van a ser capaces de hacer cosas que parecen reservadas al cerebro humano, pero no solamente las cosas que ya sabemos que hacen, como identificar una foto, o como, bueno, trabajar en automatización en empresas, en fábricas, sino, o como hacen con los robots ahora mismo básicos, sino que van a ser capaces de tener, muy probablemente, capacidad creativa. Y esto ya sí que es un punto de inflexión. Y justamente por eso, mi reflexión, y ahora es cuando empieza de verdad la charla, lo siento por la larga introducción, es cómo podemos hacer para lograr, en cierto modo, encauzar este hecho de que las máquinas van a ser capaces de pensar como nosotros. Y el primer ejemplo que se me ocurrió fue el de que hagan ciencia, ¿no? Que era el principio el primero que dije. Entonces, claro, hay que pensar, ¿qué ha hecho el hombre o la mujer? Las personas que hemos hecho para hacer ciencia, ¿no? Y claro, esto no es en absoluto trivial. No es trivial porque la humanidad empezó hace muchos millones, bueno, no tantos millones de años, perdón, pero sí muchos cientos de miles de años. Y hasta hace relativamente muy poco, si os fijáis, un humano no se diferenciaba mucho de un primate, ¿eh? De hecho, no se sigue sin conocer si la diferencia entre humanos y primates es solamente de tamaño del cerebro y quizás algo de complejidad en el cerebro, ¿eh? Y esto sucedió hace a lo mejor 200.000, 300.000 años, en el momento que aparece el Homo sapiens, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo el hombre después? El hombre no se hizo Homo sapiens y empezó ya a hacer ciencia, ni mucho menos, ¿no? Los números son una invención bastante reciente. En principio, los números se utilizaron, digamos, o hay constancia de que se utilizaron los números, que es el primer paso para hacer ciencia, en cierto modo, en Mesopotamia. Y se utilizaron básicamente por motivos no filosóficos, sino para apuntar, llevar la contabilidad de los intercambios que había, ¿no? de grano, de lo que fuera. Pero pensemos un poco en este concepto tan básico para hacer ciencia como es el número. Fijaos que sin números probablemente la ciencia no estaría donde está hoy, ¿no? Entonces, quizás alguien me puede decir, han desaparecido todos los niños de por aquí. Se ve que la charla no les atrae mucho. Quizás alguien me puede decir, levantad la mano quienes pensáis que cuando un bebé nace, tiene ya la capacidad para contar en su mente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nadie piensa que puedan contar. 1. Bien. 2. Supongo que habréis tenido contacto con bebés alguna vez. Bueno, y 1, 2 y 3, pues todos los bebés cuando nacen pueden contar 1, 2 y 3. Una cosa sorprendente, pero lo tienen ya grabado en su cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno podría pensar, vale, luego rápidamente el bebé nace, crece y enseguida puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea, porque es un concepto intuitivo, ¿no? Para eso justamente he traído aquí estas nueces. Bueno, voy a meter en la bolsa unas nueces, ¿vale? Evidentemente, si lo veis. No, a ver. Muy bien. Entonces, el experimento que se hace es sacar estas nueces de la bolsa. Sacamos las nueces de la bolsa, ¿vale? Y yo os pregunto ahora, ¿queda alguna nuez en la bolsa? Sí, ¿no? Queda una, ¿no? Bien.
Esto lo aciertan en principio hasta los bebés, ¿vale? O sea que... Ahora voy a meter 5 nueces, ¿vale? Pero no las cuento, o sea, las meto. ¿De acuerdo? Y ahora saco estas, ¿vale? ¿Queda alguna nuez en la bolsa? Bueno, pues si preguntas... Gracias, Marta. Si preguntas a las culturas anuméricas que existen en la Tierra, ¿vale? En el Amazonas, que no han tenido nunca contacto con la cultura numérica, te dirán que no saben. Es decir, te dirán sí o no, pero no aciertan siempre, porque solo saben contar hasta 3 y viven toda su vida sin saber contar más que hasta 3. ¿De acuerdo? Es decir, que el concepto de número es un concepto que el hombre ha asimilado, ha integrado, que nos parece totalmente natural, pero que no lo es, ¿eh? Esto lo aprendí, no se me olvide, en este magnífico libro que se titula Los números, en el cual nos cuenta que justamente esta tribu, la tribu Birajá, en la que el autor convivió cuando era pequeño porque sus padres trabajaban allí, pues hay muchos experimentos hechos que indican que el concepto numérico no es algo con el que nazcamos, ¿vale? Solamente hasta 3. Ahora, ¿cómo podríamos enseñar a un computador a contar hasta 3? Y me diréis, vaya estupidez, ¿no? Porque los computadores no solo cuentan hasta 3, cuentan hasta lo que sea. Pero el problema no es ese, el problema es el concepto de número. Es decir, ¿cómo podemos lograr que un computador, cuando vea lo que yo acabo de hacer, sea capaz de diferenciar y él abstraer el concepto de número? ¿Vale? Bueno, esto en teoría es relativamente fácil y lo hacemos todos los días con Deep Learning e incluso sin Deep Learning, pero con Deep Learning es aún más fácil. Ponemos una foto con una nuez